Y damos ya participación y bienvenida a nuestros entrevistados. Saludamos al expresidente de la República, el señor Fernando Lugo, hoy presidente del Movimiento Frente Guazú, así que como es difícil cambiar el término, lo vamos a llamar presidente de todos modos. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana, Oscar, muchas gracias. Un gusto estar aquí en este canal. Un saludo afectuoso a la audiencia. Bienvenido. Gracias por su tiempo. Sabemos de que tiene una apretada agenda, pero queremos reconocer ese esfuerzo que hicieron al estar acá. Doctor Aníbal Carrillo Iramay, candidato a presidente de la República por el partido Frente Guazú. Buenas noches Oscar, buenas noches Mariana, a toda la audiencia, buenas noches. Y sí, con muchas actividades, pero siempre la comunicación es un elemento vital en la política. Hay que estar transmitiendo lo que se quiere, qué se quiere, cómo queremos hacer. Y más en un momento electoral cuando hay muchas ideas que se van cruzando, muchas alternativas que se van gestando, y que requiere que el elector para el 21, que es muy pronto, tenga muy claro qué es lo que presenta el Frente Guazú, la lista 40 y sus candidaturas. Excelente, excelente. Sí. Hemos querido saber, antes que nada, la idea que pasa por la cabeza de ustedes en estos momentos en que, estando el presidente Fernando Lugo en pleno ejercicio del poder y tal vez proyectando un Paraguay post-2013, se trunca, se neutraliza todo y se plantea un nuevo escenario. Ya es una realidad, pero queremos preguntarle al señor Fernando Lugo, ¿qué le pasó? ¿Qué hechos o qué elementos han pasado por su mente en estos últimos tiempos cuando usted podría haber sido el que le entregara la banda presidencial al futuro presidente de la República y sin embargo hoy está pugnando por un cargo en el Senado? Era mi gran deseo, Oscar. El deseo mío era, bueno, contribuir a este proceso político paraguayo. El Paraguay no tiene una tradición democrática como otros países. Creo que desde el 2008 hemos intentado con avances y retrocesos, con luces y sombras, un proceso de alternancia democrática en el país que muy pocas veces ha tenido la historia política paraguaya. Y después de eso, viernes negro de la política, digo yo, del 22 de junio pasado, me costó mucho con el diálogo, la discusión con los compañeros del Frente Guazú, porque ellos fueron de la idea de que yo formara parte del Parlamento y no habiendo ninguna dificultad jurídica, siempre me costó a mí pisotear el cuadro jurídico nuestro, como es tan fácil muchas veces. Fui muy respetuoso de los poderes del Estado, de la Constitución, pero ese hecho de 22 de junio pasado me ha hecho repensar en muchas cosas. Yo también pensaba el 15 de agosto entregar el poder al presidente electo este 21 de abril y poder tener otro estilo de vida, dedicarme a otras cosas. Pero las cosas de la vida, y el hombre es un animal casi racional, de costumbre, de adaptación y de aceptar también nuevos desafíos. Para mí un nuevo desafío entrar y continuar en la arena política con un rol muy diferenciado de lo que ha sido el Poder Ejecutivo. Entrar en el Parlamento, donde también no creo que no será importante e interesante. Por algo hay tantas propagandas, tantas listas y tanta gente que quiere estar en el Parlamento Nacional. Y creo por lo que está pasando, creo que el Parlamento 2013-2018 va a ser un Parlamento diferente del 2008-2013. Un Parlamento mucho más plural y ojalá sea un Parlamento mucho más rico en experiencia, en discusión, en apostar por el país, en consolidar las instituciones democráticas aquí en Paraguay. Presidente, durante su gobierno hubo un cuestionamiento permanente de la clase política y también quizá de algunos medios en cuanto al relacionamiento entre el Poder Ejecutivo dirigido por usted y el Parlamento. ¿Puede ser esa traba que muchas veces referentes de su gobierno decían encontrar en el Poder Legislativo para la aprobación o de presupuesto de ciertos proyectos? ¿Puede ser ese un factor que le mueva hoy a querer formar parte de ese grupo que no solo le puso trabas, sino que terminó destituyéndolo de la presidencia? Dos cosas. Yo creo que es importante el Poder Legislativo en Paraguay.
espero que siga siendo así. La Constitución del 92 le ha dado un ámbito y una responsabilidad muy grande al Poder Ejecutivo. Veníamos de una tradición de dictadura de más de 35 al Poder años. Legislativo. Claro. Y esto hace que el Poder Legislativo pueda también asumir con responsabilidad histórica el rol político que tiene hoy el Parlamento Nacional. Y fui respetuoso de estos poderes y quizás esa mala relación no quiero ni echar la culpa a nadie, pero constitucionalmente también una persona encargada dentro del Ejecutivo, que es el enlace, la relación fluida que debería ser, que es el vicepresidente. Lastimosamente no hemos logrado, ni el presidente ni el vicepresidente, construir esa relación fluida, esa relación constructiva con el Poder Legislativo, y creo que eso ha desgastado mucho y ha atrasado la construcción de muchos programas y proyectos de leyes inclusive que podrían haber favorecido bastante al país. Quiero preguntar al doctor Carrillo Iramay, la figura de Fernando Lugo fortalece al proyecto en sí. Usted se ve acompañado por ese equipo encabezado por él como candidato al senador por su proyecto o hacia su proyecto presidencialista. No, sin duda, la política tiene una gran cosa que es muy dinámica, nunca hay escenarios similares, siempre hay situaciones nuevas y cambiantes. Entre Fernando Lugo, candidato 2006-2007, que logra imponerse sobre una gran estructura de Estado, un partido muy fuerte, con mucha vigor, y ese gran entusiasmo ciudadano que se expresa con una expectativa extraordinaria en términos de que se querían respuestas rápidas con el gobierno de Lugo. El gobierno se caracteriza por un gran esfuerzo, a pesar de las dificultades con el Parlamento, con la prensa y las limitaciones propias de un gobierno que está empezando. Teníamos mucho desconocimiento, había cosas que no conocíamos, que teníamos que entrar en un terreno a veces bastante difícil con antiguos funcionarios, que algunos respondían, otros no. Sin embargo, es un gobierno que fue ascendiendo en su capacidad y en su llegada a la gente. Fernando Lugo es reconocido por muchas cosas, es reconocido por el exitoso programa de salud, es reconocido por Tecoporá, es reconocido por un crecimiento económico extraordinario que se da en uno de los años del 15%, es valorado por la integración regional, pero muy reconocido por la gente con todo lo que logramos en Brasil en términos de soberanía energética y mejores compensaciones en términos de nuestra energía. Entonces, a tu pregunta concreta, Oscar, te diría que sí. Fernando Lugo es un referente, tiene un liderazgo muy reconocido por la gente. Potencia el proyecto. Potencia, ayuda, colabora y está muy sumado a un equipo que hoy es mucho más de lo que éramos en el 2008. El Frente Guazú está mucho más consolidado, es una estructura estable, es una concertación de muchos partidos que logran sumarse para proyectarse políticamente y electoralmente. Tenemos una experiencia de un gobierno de muchos años que nos ha dado mucha seguridad, y hoy nuestro programa no es un programa basado en hipótesis o en teorías, es un programa que asienta en lo que empezamos, lo que se hizo y lo que queremos hacer. Seguro. Mencionaba, doctor, la alianza o la concertación. El proyecto Frente Guazú es un proyecto que se reivindica socialista. De hecho, su figura, la de Aníbal Carrillo Iramay, es una figura que obviamente lleva la bandera socialista. Este programa del Frente Guazú puede ser definido como un programa esencialmente de izquierda, y le pregunto por qué otro referente que nosotros tenemos a nivel local, como es Camilo Suárez, ha estado cuestionando también la labor que están haciendo ustedes, o si esto fue realmente de izquierda. Palabras más, palabras menos, dijo que en su momento Fernando Lugo no hizo absolutamente nada que se acerque a un gobierno de izquierda. Bueno, la izquierda y el socialismo es un proceso en construcción. Yo creo que pensar hoy en una izquierda o en un socialismo con una Biblia o con un libreto rígido, y no tiene mucho sentido. Lo que está pasando en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, son procesos que se están haciendo, que se están construyendo, que responden sí a una necesidad fundamental, que es superar un continente, en nuestro caso superar un país marcado por una profunda desigualdad. O sea, esa es una tarea histórica que corresponde a este tiempo político. Si nosotros miramos para otro lado y decimos,
sigamos como está, que siga el mismo modelo productivo, los pobres vamos a atenderles, vamos a tratar de calmarles y vamos a tener en pocos años una sociedad inviable, una sociedad donde no vamos a poder compartir los beneficios del trabajo. Entonces nosotros del Frente Guazú nos consideramos sí de inspiración, de proyección socialista, pero básicamente porque queremos construir con la gente una herramienta, una concertación que permita avanzar en democracia hacia una sociedad con justicia social. Y la justicia social es terminar con estas enormes desigualdades que tenemos en nuestro país, y para eso no es suficiente políticas sociales, políticas compensatorias hacia la pobreza, sino tenemos que hacer el gran esfuerzo por transformar el cómo los paraguayos estamos organizados, cómo producimos y cómo distribuimos lo que entre todos lo generamos. La gente participa, Mariana. Yo sé que vos tenés mensajes de las redes sociales y nosotros a través del 1122 queremos seleccionar algunos de ellos que hacen referencia a los mensajes que llegan de diferentes lugares. Fuerza Carrillo y Lugo, el pueblo humilde está con ustedes. Lugo fue el presidente del pueblo, Franco de los Parlachorros, Fuerza Carrillo. Fuerza Fernando Lugo y Aníbal Carrillo, Encarnación está con la lista 40 de punta a punta. Un abrazo, compañeros. Fuerza Fernando y Aníbal, Encarnación en pleno con ustedes. Hola amigos, Fuerza, Anique Pendeputarirí. Soy Antonio. Lugo somos muchos. ¿Por qué humillaste a las Fuerzas Armadas y a los héroes con el comandante Coquito colgando la bandera del Che Guevara en los cuarteles? Mi voto es para Avanza País, pero un gran saludo al único legítimo presidente del Paraguay, Fernando Lugo. El florero es golpista y no estamos con él. Siempre al frente, compañeros. No desistan de la lucha. El doctor Carrillo tiene mi voto, pero ese cara dura de Lugo no tiene cara para seguir mintiendo a la sociedad. Bueno, por aquí quedamos con los mensajes al 11-222 y vamos a una pausa, Mariana, si te parece, y a la vuelta tenemos los de las redes sociales. Pausa y ya regresamos. Queremos agradecer a Silday por los muebles que tenemos aquí en Siglo a Siglo. Son muebles de excelente calidad, así es que nuestros entrevistados lo están probando. Creo que van a dar fe también de eso en un ratito. Pueden llegar ustedes hasta el local de Silday. Hay muebles para oficina, también para el hogar. Calidad y sobre todo diseños exclusivos, diseños muy innovadores los van a encontrar allí. Muchas gracias por acompañarnos en Siglo a Siglo. En redes sociales, algunos mensajes. Dice... algunos que son un tono un poco subidito, pero dice, esta gente del Frente Guazú, incluido Carlos Filisola, aunque no esté, nunca volverá. Otro mensaje dice, fuerza a los compañeros del Frente Guazú y a seguir construyendo un frente popular antiimperialista y antioligárquico. Otro mensaje dice, es desubicado, Mariana, que le sigas diciendo presidente. Lugo es presidente del Frente Guazú, vuelvo a aclarar nomás eso. Otro mensaje dice, desde el interior del país estamos acompañando, yo soy de Encarnación, pero conozco a gente de muchos lugares y todos vamos a votar por el verdadero presidente. Otro mensaje, y esta es una pregunta que llegó al mensaje privado, dice, presidente, por favor, queremos escuchar, refiriéndose a Lugo, su postura acerca del negociado en el que ahora está envuelto Franco referente al INDERT. Bueno, ya trasladamos inmediatamente esa pregunta. Venía pensando yo, justamente si uno... Yo recuerdo el presidente Franco precisamente decía, el 22 de junio, así, terminó la corrupción. Y yo creo que hay más denuncias de corrupción en estos 10 meses que en los 3 años, 10 meses que estuvimos nosotros. Y aparte de la cantidad, calidad de también, fraudes también. Uno ve en Iraipú, en Yacyretá ahora con los aviones, en INDER, en INDI, Petropar, que uno puede repasar todas las instituciones, ¿verdad? Y ver que hay denuncias, y denuncias muy serias, ¿no? Denuncias tan evidentes que no hay cómo responder ni cómo siquiera apañar. Yo creo que es un gran déficit la corrupción institucional, la corrupción que se ha hecho cultura, la corrupción que está en todas las capas de la sociedad y mucho más en las instituciones del Estado. Por eso creemos que eso tiene que ser una gran tarea ciudadana, política, social, una lucha
cultural contra la corrupción, yo creo que es una tarea pendiente, pues mientras la corrupción acompañada siempre con la impunidad, y ahí entra nuestro Poder Judicial, creo que no tendremos grandes oportunidades de seguir mejorando la calidad de vida en nuestro país. Presidente, una consulta. Hoy es candidato al Senado. Una cuestión que todavía creo que sigue latente es por qué aceptó el juicio político y luego, creo que al día siguiente, empezó a hablar en contra, incluso internacionalmente dando conferencias y hablando de un golpe parlamentario. ¿Por qué aceptó un día y cambió de opinión al día siguiente? Nosotros hemos aceptado un juicio político, como dice el padre Amelia, un juicio sin juicio. Un juicio plagado de irregularidades y de ilegalidad por la gente que estaba en la plaza. Nosotros tenemos a flor de piel... Pero dijo en un momento usted en su discurso... La violencia... Que salía por la puerta grande. Claro. Eso en cierto modo daba a entender que usted asumía el hecho de que el Congreso constitucionalmente podía haberlo desplazado. Fue legal, porque hay una herramienta jurídica constitucional que han utilizado. Ahora, que no han utilizado con todas las normas jurídicas dentro del marco jurídico, por todo juicio, por más político que sea, tiene que estar encuadrado en un marco jurídico. Lo dicen los especialistas, como hemos tenido estos compañeros de Chile, de Brasil y de otros países, que ponen el dedo en la llaga en el discernimiento y en el análisis del juicio político parlamentario. Yo creo que todo el mundo dice, bueno, nos molestan las verdades a medias. Y todo el mundo puede ir a decir en el exterior también, bueno, hubo un juicio político, es una herramienta política, sin ninguna duda, está dentro de la Constitución Nacional, el Parlamento tiene esa, pero no de la forma grosera como lo han hecho, que al día siguiente incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha dicho que esto ha sido una parodia jurídica, un circo, como decía el senador Filisola, ¿verdad? Y eso no lo cree nadie. Basta ver el nivel acusatorio. Naturalmente que un socialista, por lo menos alguien que se identifique con usted, doctor Carrillo, en ningún momento tal vez esté en condiciones de emitir un voto a favor de la alianza UNAC Partido Liberal. ¿Usted cree que puede haber fugas de su seguidor? Colorado, porque lo que estabas diciendo ahora, ¿verdad? Hemos pasado una larga pesadilla colorada de 60 años donde justamente se incubó y se desarrolló toda esta corrupción, esta descomposición, esta degradación de las instituciones. El Paraguay hasta hoy está pagando el alto costo de una dictadura terrible de muchos años y de un partido que convirtió a la corrupción en su política de Estado, el prebendarismo, la corrupción. Es un partido que ha castigado severamente a los paraguayos, que ha castigado duramente a los compatriotas, no solamente con represión, sino con toda esta descomposición del Estado. Y hoy los liberales, con esta unión con UNAC, porque ahí eso es lo importante de este negociado del INDER, las alianzas políticas no son malas, las alianzas políticas pueden hacerse. Nosotros hicimos una buena alianza política en el 2008, cuando con el PLRA y los partidos y grupos progresistas conformamos una alianza. ¿Pero qué teníamos? Teníamos en primer lugar un proyecto, un programa basado, sintetizado en 6 puntos, y teníamos además el compromiso de apoyar todos al presidente Lugo para una buena gestión. Faltaron quizás aspectos para cómo relacionarnos en términos de gobierno, pero era una alianza basada en un proyecto con un liderazgo y con un compromiso político de seguir adelante juntos. Esta alianza el PLRA traiciona. De lo que ustedes hicieron. ¿Cómo? Esta alianza entre el Partido Liberal y UNAC dista mucho absolutamente de la no tienen nada que ver una cosa con otra, no tiene nada que ver. Esto se huele el tufo de la corrupción en este tipo de alianzas. Y desde luego, ¿verdad? Hoy está francamente cuestionado, ¿verdad? La sociedad en general cuestiona duramente, ¿verdad?, de que con el dinero de la gente, con el dinero de nuestro bolsillo, se están haciendo negociados políticos para lograr una alianza que supuestamente tendrá mejores perspectivas electorales. Nosotros esperamos muy poco de la cúpula del Partido Liberal. Blas Llano encabeza hoy la lista de senadores. Hemos tenido un cogobierno fructífero, pero se han comportado, no solamente son golpistas, se han sumado al carro del golpista principal de nuestro país, que es Horacio Cartes, que es el que encabeza políticamente el golpe contra la democracia en el Paraguay,
hoy se presentan como candidatos pretendiendo adoptar una fase o una máscara democrática, pero quienes transgreden un día la democracia no son confiables absolutamente para el futuro, pueden volver a estar contra la democracia. Entonces, acá hay una identidad entre cúpula colorada, cúpula liberal, muy embarcados en impedir que la democracia genere mecanismos, y no más que mecanismos, procesos de cambio. Porque más allá de que la Constitución dice una cosa, otra cosa, el análisis político del golpe que une a cúpula colorada y cúpula liberal, el análisis político de fondo y que la gente comprende, la ciudadanía entiende. Esto está en contra del cambio, dice. Lo que no quieren es de que el Estado atienda a los pobres, lo que no quieren es que el Estado plantee el impuesto a los ricos, lo que no quiere es que un gobierno como Fernando Lugo se reúna con carperos, con productores, con todos. Quieren tener el control del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado y el gobierno hagan lo que los ricos y los poderosos quieren que se haga en este país. Y eso ya es un fracaso hoy para nuestro país. Necesitamos otro Paraguay. En el Senado, el Senado forma parte, es una de las cámaras del Congreso Nacional, la función principal es legislar. Como senador, ¿tiene ya prioridades previstas? ¿Cuál sería su... Bueno, yo creo que se pueden presentar dos escenarios en el Parlamento que comenzará el 15 de agosto, o julio, perdón. Se dejó de hablar de una reforma o convención constitucional. Se hablaba mucho que uno de los acuerdos políticos entre los candidatos podía haber sido que en 120 días hacer una constituyente, ¿verdad? Si eso se da, el escenario del Parlamento va a cambiar totalmente. Ahora, si no se da eso, sin duda que hay prioridades, ejes importantes dentro del Frente Guazú, como referentes a los recursos naturales, referente a los derechos sociales, por ejemplo, una ley sobre salud gratuita, universal, que ya lo hemos implementado, pero a través de un decreto presidencial. Es decir, yo creo que el Frente Guazú y sus parlamentarios, lo que vamos a estar en el Senado, tenemos bastante claro por lo menos los ejes jurídicos y las leyes que puedan favorecer y equilibrar un poco esta brecha grande que existe hoy en nuestro país. Quiero ir a un tema político y actual. Hoy, Tapa de última hora hablaba ya de un acuerdo. Probablemente mañana se concrete la destitución de Jorge Oviedo Mato como presidente del Senado a causa de las irregularidades en las cuales se ve envuelta, el caso del negociado del INDERT. Hasta unos minutos antes yo venía aquí rumbo al canal y tengo entendido que ya estaban confirmados 23 votos, uno en duda. 23 votos son los necesarios para destituir de su cargo de presidente a Jorge Oviedo Mato. ¿Los senadores del Frente Guazú estarían acompañando? Yo creo que sí, porque es evidente, está la ciudadanía, no solamente el Frente Guazú, es una realidad muy sentida por la ciudadanía. El Frente Guazú ha sido uno de los primeros grupos políticos que ha pedido públicamente, por lo menos al señor Oviedo Mato, presidente del Congreso, hoy todavía, que se aparte del cargo, que se deje investigar si hay dudas. Y yo creo que eso engrandece a las personas y a los políticos. Necesitamos estar expuestos todos los días y también no somos ni semidioses dentro del Parlamento. Muchos están escudados dentro de su rol parlamentario y eso solamente la misma Constitución protege dentro de su acción parlamentaria, no de sus acciones privadas. Yo creo que mañana puede ser un día interesante para el Parlamento de poder por lo menos decir, bueno, nosotros queremos mejorar la imagen, ya está deteriorada la imagen del Parlamento. ¿Conversó con Sixto Pereira y con Carlos Filisola al respecto? Estuvimos esta tarde justamente conversando sobre el tema. ¿Ellos le adelantaron su voto favorable? Ellos están de acuerdo en el mismo estatuto parlamentario contempla eso, que un presidente que fue elegido por ellos va a ser destituido por ellos mismos también. ¿Podemos seguir leyendo mensajes? ¿Les gusto. parece? Dígale al señor Lugo que le voté en el 2008, me defraudó al encerrarse en sí mismo y rodearse de gente incapaz. Lista 40 de punta a punta, a barrer con los que están saqueando en estos momentos al país. Allá mezcló los dos eslóganes. Lugo, presidente 2018. El 21 arrasamos, compañeros de Frente Guazú, Frente Guazú gana, soy Leongino Pereira. ¿Para qué invitan a la cabeza del EPP? Y si son los mejores gobernantes, que
perdón, si son los mejores gobernantes, ¿por qué sufrieron entonces un juicio político? Qué bueno que fueron rajados del palacio. Mis saludos a mi candidato Aníbal Carrillo y a nuestro senador Fernando Lugo. Lugo, desaparece por favor, dice este mensaje. Grande Frente Guazú, Carrillo, presidente, lista 40 de punta a punta. Fuerza, presidente Lugo. Ayolas y Misiones están con ustedes. Preguntarle a Lugo si va a volver al EPP, secuestros e invasiones apoyados por Itaipú, si sube su chapa. Sigue siendo nuestro presidente, afuera los golpistas, el único presi que puede mirar a los pobres, los oficialistas vendepatrias. Fuerza, doctor Carrillo, Fernando Lugo, Cazapá está con ustedes, nuestra esperanza está en ustedes. Una pena que Lugo no supo gobernar con honestidad, con Camilo, que él despilfarró y quiso llevar al Chaco la desalinizadora de agua y no sirve para nada. Bueno, estos son algunos de los... Ustedes saben que tenemos una gran audiencia y generalmente de todo el país, le damos participación, sí, porque invitamos que participen y en cierto modo para ustedes es una referencia conocer un poco la reacción de la opinión pública. Claro. ¿No es así, doctor? No, sin duda, ¿verdad? De hecho, hoy día no es posible hacer nada sin una interacción con la gente, ¿verdad? Y eso es muy útil, tanto lo positivo como lo negativo, ¿verdad? Muchas gracias a los compañeros que están mirando y están dando el aliento. Y también a la gente que critica, ¿verdad? Porque yo siempre digo que la mejor manera de mejorar es recibir las críticas y buscar, seleccionar. No toda crítica también tiene fundamento, ¿verdad? No creo que Fernando Lugo se vanaglorie de decir fuimos el mejor gobierno del mundo, ¿verdad? Hemos reconocido muchos problemas que hemos tenido, quisimos hacer muchas más cosas. Vamos a hacer muchas más cosas en un próximo gobierno del Frente Guazú. Hoy estamos en mejores condiciones, tenemos un equipo político, tenemos un frente, tenemos un mayor conocimiento, tenemos mayor claridad de qué es lo que queremos hacer y también reconocemos mejor a los adversarios. A pesar de esa bifurcación que hubo en el proyecto inicialmente, donde un compañero de ustedes de lucha y de proyectos como Mario Ferreiro, en cierto modo, se abrió por un nuevo camino, pero no obstante, son primos, ¿verdad? El proyecto Frente Guazú sigue íntegro, quienes tienen otras ideas pues han conformado otro proyecto, pero nosotros que recogemos todo lo que es la historia, la larga historia de los partidos que componemos el Frente Guazú y que enriquecimos mucho con el gobierno de Fernando Lugo, enriquecimos mucho nuestra propia capacidad y nuestra propia historia, está muy compactado, está muy unido y el proyecto está íntegro. Y el proyecto está llegando a la gente, las ideas están llegando a la gente, integramos e incorporamos lo que la gente también nos dice y más allá de circunstancias electorales desafortunadas, tenemos la convicción de que con todas esas dificultades hoy estamos más fortalecidos que hace 4 o 5 años. ¿Por qué es tan irreconciliable la diferencia que pueda, o las diferencias que puedan surgir hoy con el proyecto de Avanza País, doctor? No, yo creo que es irreconciliable en términos de candidaturas. Si estamos con candidaturas diferentes es porque hay una competencia electoral. Quienes han decidido conformar otra alternativa han sido ellos. Nosotros hubiéramos querido resolverlo todo dentro del Frente Guazú. Había un dicho que Fernando Lugo decía siempre: todo dentro del Frente Guazú, nada fuera del Frente Guazú, porque esa era una manera de preservar la unidad. Doctor, porque en algún momento pudieron aliarse con el PLRA, es decir, diferencias probablemente había más de las que puedan haber con el proyecto Avanza País, sin embargo esto no prosperó. Era por eso ellos se reivindicaban la candidatura de Mario y nadie más que Mario, y en el caso suyo, bueno, todavía en aquel momento no había definido un candidato. Y la verdad que en definitiva hay que pedirle la explicación a ellos por qué no quisieron estar en el Frente Guazú, ¿verdad? Mi interpretación es que perdieron la confianza en el Frente Guazú. Nosotros tenemos plena confianza que el Frente Guazú va a ser un gran instrumento de cambio y de liberación del pueblo paraguayo. Quienes no confían en el Frente Guazú tienen su libre opción también de buscar otras alternativas. Y más allá de muchas coincidencias que efectivamente hay con el caso de Curuguatú en relación al golpe, muchos aspectos programáticos que tenemos en común, el futuro dirá cómo podemos ir de nuevo encontrando aspectos puntuales que nos unan. Pero hoy día son dos proyectos diferentes y eso no hay duda, ¿verdad? Este es un tiempo propicio, doctor Carrillo y señor Fernando Lugo, de que ustedes aprovechen para, luego de la pausa, dejarle el mensaje a sus seguidores, a los adherentes, a los que remiten sus mensajes, a quienes le desean buenos augurios,
para que de esa manera entonces quede plasmada un testimonio, de compromiso ante la sociedad de lo que usted piensa hacer como senador y de lo que usted piensa hacer en caso de acceder a la presidencia de la República. Luego de la pausa. ¿Cómo no? ¿Saben cuál es el único camino a la felicidad? Pues según este título, el único camino a la felicidad son las bienaventuranzas. John MacArthur es el autor de este título y lo vas a encontrar en Reflexión, Música y Libros. Reflexión está en Eusebio Ayala, casi República Argentina. Tiene materiales de lectura, también materiales discográficos y obsequios, todos ellos con un mensaje inspirador y con un mensaje constructivo. Reflexión, Música y Libros. Tenemos dos preguntas para formularles a nuestros invitados. Y concretamente al señor Fernando Lugo, quien tiene la posibilidad de acceder al Parlamento Nacional. Y son temas que generalmente cuestionan nuestros televidentes o envían como cuestionarios de cuál sería su postura cuando tenga la oportunidad de debatir sobre dos aspectos que interesan mucho a la sociedad. La posibilidad de que se implante en nuestro país alguna ley que posibilite el matrimonio de personas del mismo sexo y sobre la posibilidad también de que se legalice el aborto. Esos dos temas nos gustaría conocerlos. Y los dos temas son muy generales. Yo creo que hay que analizar muy bien. Cuando decimos y hablamos del aborto, ¿de qué tipo de aborto estamos hablando? Porque incluso la Iglesia, en su enseñanza ética, hay un tipo de aborto, el aborto terapéutico, Sí. que el aborto de una concepción extrauterina. Es decir, yo creo que la ley tiene que ser general. Yo creo que el aborto así provocado, podemos en eso disentir con mucha gente, pero mi formación, mi conciencia, mi formación cristiana, sin ninguna duda irá en la no aprobación de esta ley, en general así, ¿verdad? Y la del matrimonio, yo no le llamaría matrimonio, no sé, ese estatus matrimonial de la persona del mismo sexo, creo que hoy se aprobó. La tendencia es de que la unión, de hecho, se convierta luego en matrimonio a través de una ley, a eso nos referíamos. Y darle, yo creo en la unión de dos personas del mismo sexo, si quieren, si eso les da felicidad, como una opción personal de esa persona. Pero legalizarlo a través de una ley. La mayoría del Congreso está de acuerdo, ¿verdad? ¿Y su opinión personal cuál es? El matrimonio no le daría el estatus de matrimonio, pero sí la de unión, que les puedan brindar y ser felices adelante. Sí, de hecho hay. Sí. De hecho hay mujeres que viven juntas, hombres que viven juntos, y no de ahora. Y no solamente aquí. Ahora, que el Parlamento le dé el ropaje jurídico de legalizar y con estatus matrimonial, porque sin duda la finalidad del matrimonio es la felicidad, en primer lugar. Segundo, la Constitución cristiana dice la procreación que no podrán hacerlo. Usted había renunciado a su salario como presidente de la República. Por varios meses. Por varios meses. Y ahora como futuro senador no tiene intenciones de... Lo vamos a discutir dentro del Frente Guasú. Ahora que gane un salario. No le vamos a dejar que se queden con todo ese salario. Ahora que gane un salario. El Frente Guasú tendrá su necesidad de subsistir. Y vamos, pero en relación al matrimonio, alguna gente, el matrimonio del mismo sexo, alguna gente dijo que eso era el fin del mundo, ¿verdad? Y nada menos que algún candidato. No, evidentemente no hay ningún apocalipsis en relación a eso. Yo coincido también con el presidente Fernando Lugo, ¿verdad? En el sentido de que habría que darle alguna... primero no tenemos por qué discriminar, tenemos que buscar una sociedad donde las discriminaciones tiendan a ser eliminadas, ¿verdad? Y por otro lado, si un tipo de unidad requiere de alguna formalización jurídica, hay que darle. Se podrá llamar matrimonio, se podrá llamar unión legal. Pero yo he conversado con más de tengo amigos, ¿verdad?, que son gay, ¿verdad? Y solemos conversar, solemos intercambiar. Ellos dicen, nosotros podemos vivir 30 años juntos, luego uno de los dos tiene algún problema y resulta que todo lo que trabajamos juntos, que como cualquier otra pareja ha ido construyendo una casa, algunos bienes,
y resulta que la otra persona no puede llevar, no puede quedarse, nos quedamos muy desprotegidos. Yo creo que hay que escuchar, ¿verdad? Yo tengo muchas dudas todavía, la verdad que yo tengo muchas dudas, me gusta escuchar mucho más todavía, conversar más, y más aún cuando se introduce el tema de los hijos, ¿verdad? De los hijos también, que da un elemento nuevo que la experiencia en otros lugares y conversar con más gente creo que va a darnos mayor claridad. No es un tema político hoy día todavía, sino es casi una cuestión de posicionamientos personales, porque en el Frente Guazú este es un debate a iniciar. ¿Cuál es la expectativa del Frente Guazú en cuanto a la incorporación, después del 21 de abril, de cantidad de senadores? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos senadores van a Eso haber? es lo que... Una gran elección. Muchos. ¿Cuántos? Pero antes, Sí. para retomar, ¿Cómo no? y quedó un poco colgado el tema anterior, ¿verdad? Que no me quede como una persona cerrada así. Yo creo que los dos temas tienen que llevar un amplio debate Seguro. Sí. en la sociedad. Seguro. No solamente en el Parlamento, escuchar a la gente, escuchar las experiencias, escuchar a personas que les fue muy bien y fueron muy felices y son muy felices. ¿Por qué no tener en cuenta eso también, verdad? O sea, lo que no tenemos duda es que es un tema que no tenemos que evadirlo, sino que tenemos que afrontarlo con seriedad, con Sí, porque serenidad, va a llegar el con momento en que madurez, se tenga ¿verdad? que debatir. Ni que es el Sin fin del fanatismo, mundo. sin estar cerrado a eso, ¿verdad? ¿No? Bueno, ¿cuántos senadores van a meter? El 21 de abril la gente lo dirá. Va a tener una sorpresa, es una sorpresa que vamos a dar con la lista 40 del Frente Guazú. Pero, le vamos a referentes del cantar, Frente mucha decían gente le 12. va a Sí. cantar las 40 a los golpistas, mucha gente va a cantar las 40 el día Alguien 21. estuvo con nosotros en estos días y nos dieron una cifra. 12 senadores, creo que no que recuerdo si era la incluirían no 12 recuerdo si era la senadores. del cable o... Mira, nosotros tenemos nuestras investigaciones, que no las publicamos, no las publicamos, pero nos sirve como reflexión. También las miramos, aquellas que salen por los medios, y entramos en una guerra de encuestas, ¿no? Que lastimosamente pierden su valor científico cuando hay tantas diferencias, ¿no? Yo creo que el tiempo electoral está un poco abonada por esas encuestas. Pero creo que el Frente Guazú, por lo menos, tendrá más parlamentarios de la experiencia de 2008. En el 2008 realmente la división fue más, creo que no sé si 10 o 12 listas se presentaron y muchas no pudieron capitalizar su presencia en el Parlamento, muchos partidos. Yo no sé, no quisiera arriesgar un número, ¿verdad? Pero va a ser una presencia significativa de un gran aporte al Parlamento, a la política y a la democracia paraguaya. Sobre las encuestas, Fernando da un nombre muy simpático, ¿verdad? Abonadas, dice, ¿verdad? La verdad que la gente está muy intoxicada por eso, ¿verdad? Hay diferencias. En términos médicos, Él le da un término agrícola. De cualquier manera, vino a poner un condimento también, si se quiere, hasta... En la medida que no sea una presión sobre la gente, ¿verdad? Hasta- Que no sea un elemento de Sí, presión, que la gente vote con mucha libertad, que la gente vote De hecho, cuando eso se entendiendo utiliza los como un proyectos. método de propaganda, ya pierde su... Y se utiliza también que el voto útil, que el voto acá no tiene ninguna utilidad para nosotros. Hay un voto útil que es el voto por la democracia, es el voto por la defensa del cambio, es un voto por la lista 40. Nosotros tenemos muy claro eso, ¿verdad? No vamos a estar hablando de voto útil hacia un mal menor, un mal mayor. Estamos convencidos de la solidez de nuestro proyecto, estamos convencidos de la verdad de nuestras propuestas. Y por lo tanto no tenemos ninguna duda, no tenemos ninguna duda. Quedan pendientes muchos mensajes, Mariana. Lastimosamente se nos va el tiempo. Sí. Y nos Yo me queda quedo otra con el cosa tiempo, que agradecerles, don Fernando. No, a ustedes de verdad muchas gracias por la oportunidad y saludar de nuevo a la ciudadanía y a no faltar a esta cita histórica del 21 de abril, una cita ciudadana, una cita política, en donde definimos no solamente los próximos 5 años, sino se puede definir los próximos 20 o 30 Seguro, años seguro en que términos de democracia, en términos de integración regional. Y desde ya agradecemos a la gente que nos apoya en todas partes. Mañana estamos en San Pedro de Cuamanuyú, el sábado estamos por Itapúa, ¿verdad? El lunes estaremos por Curuguatí, en un aniversario de la masacre de Curuguatí, es decir, este régimen vertiginoso de la campaña política acá con Aníbal. Gracias y éxito, don Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Y éxito en su Muchas programa. gracias y el 21 de abril efectivamente es un momento muy importante para los compatriotas, hombres y mujeres, a defender la democracia, a defender el cambio,
a defender el Frente Guazú con la lista 40. Muy bien, muchas gracias. Y de ingresar esta lista y de llegar, definitivamente va a ser un escenario más que interesante, ver en el Parlamento al señor Fernando Lugo, quienes fueran en aquel momento sus verdugos. Así es que va a estar bastante interesante el tema político próximamente. Y vamos gracias. a colaborar muy bien desde el Ejecutivo. Sí, me imagino. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias al señor Fernando Lugo. Hacemos una pausa a la vuelta. Ya está con nosotros Enrique González Quintana. Es un exoviedista, hoy tiene un partido, movimiento propio. Vamos a conversar con él en un ratito.